COE Nacional prohíbe la venta de licor de viernes a domingo en 18 provincias, en las que también se ampliará el toque de queda. Ecuador firmará convenio para participar en ensayos de la vacuna COVAX contra el coronavirus. Asesinan a 2 personas en medio de una riña en la cárcel de Guayaquil. Horror en México. Mujer decapitó a su esposo e intentó escapar con la cabeza en una funda. El video de un niño en Ambato que coloca una mascarilla a su perro para cuidarlo del COVID-19 se viralizó en redes sociales y ha sido replicado en medios internacionales. Así empieza la noticia, emisión estelar. Buenas noches, amigos televidentes, les damos la cordial invitación a la emisión estelar de su informativo La Noticia en este día en que hay completa información de Ecuador y el mundo. Adriana, buenas noches. Charlie, amigos, muy buenas noches y bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Como siempre, iniciamos. El Gobierno Nacional dispuso la prohibición de venta de licor durante 15 días y modifica el toque de queda para los fines de semana durante 15 días en varias provincias del país. Esto como parte de los esfuerzos para frenar el acelerado contagio de coronavirus. El anuncio de las nuevas medidas adoptadas por el COE Nacional para combatir el creciente número de casos por COVID-19 lo hizo la ministra de Gobierno María Paula Romo a través de su cuenta de Twitter. Es así que la venta de licor queda prohibida durante 15 días, de viernes a domingo, a excepción de restaurantes de categoría 4 y turísticos, en donde está permitido como bebida de acompañamiento. Esto se implementará en 18 de las 24 provincias del país. En la sierra, Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Cañar, Azuay y Loja. En la costa, Santo Domingo de los Áchilas y Esmeraldas. En la Amazonía, Sucumbíos, Napo, Orellana, Pastaza, Morona, Santiago y Zamora Chinchipe. En este marco, el toque de queda, que inicia a las 21 horas y concluye a las 5 de la mañana, se mantendrá únicamente de lunes a jueves, mientras que de viernes a domingo será desde las 19 horas hasta las 5 de la mañana. Además, se recuerda que continúan prohibidas las reuniones de todo tipo. Finalmente, la ministra resaltó que si la indisciplina y la informalidad continúan, estos esfuerzos no podrán aplacar los contagios y liberar espacio en el sistema de salud, informó Adriana Rojas. El presidente de la República, Lenín Moreno, anunció algunos beneficios para los ecuatorianos sobre la facturación excesiva en las planillas de energía eléctrica desde el mes de marzo a agosto del presente año. Estos serán reflejados desde el mes de septiembre. La decisión de quedarse en casa durante la pandemia ocasionó un aumento en el consumo de energía eléctrica en sus hogares. Por este motivo he tomado la siguiente decisión. El gobierno asumirá el valor del consumo extra de luz generado durante los meses de marzo a agosto. Para esto se emitirán nuevas planillas de pago que tendrán los mismos valores de las planillas de esos meses del año pasado. Por otra parte, para quienes no han podido pagar durante esa época, vamos a diferir sus facturas hasta 36 meses plazo. Este proceso será automático y no requiere de hacer trámite alguno. Estas medidas se aplican para quienes consumen hasta 500 kilovatios por hora y se verán reflejadas en sus planillas de luz del mes de septiembre. Asambleístas, autoridades y funcionarios de gobierno señalados por la obtención y uso de los carnés de discapacidad comparecieron ante la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional para presentar sus pruebas de descargo. Todos rechazaron las denuncias de supuestas irregularidades. Todos los comparecientes explicaron ante la comisión las causas y el proceso de cómo obtuvieron sus carnés de discapacidad, a excepción del asambleísta Fabricio Villamar, quien, pese a la insistencia de los comisionados y veedores, ni siquiera especificó la fecha en la cual fue entregado su documento. Señor asambleísta, aquí está el carnet de discapacidad. En la parte de atrás dice la fecha de emisión. No se necesita ninguna certificación del Ministerio de Salud. Villamar fue convocado porque se habría beneficiado de su carnet que obtuvo por una discapacidad auditiva al importar una camioneta a inicios de año. Lo único que le estoy diciendo es que todas sus preguntas serán contestadas dentro de lo que la Constitución me permite hacer. Esto es,
por escrito. Que quede en constancia, estimados compañeros asambleístas, la falta de colaboración del señor asambleísta. Otros comparecientes fueron Israel Cruz y Marcia Arregui. Cruz detalló su condición de salud y explicó que el documento lo habría obtenido en 2011, antes de ocupar su curul. Arregui mostró un video en el cual describía la severidad de su dolencia cardíaca. El grado de discapacidad no es visible. Sin embargo, es uno de los peores diagnósticos de salud que puede tener un ser humano. Ambos aseguraron que no han hecho efectiva ninguna de las acciones afirmativas de los carnés, como la reducción de la tarifa de los servicios básicos. El asambleísta Ramón Terán, quien también debía comparecer, no lo hizo y no presentó excusa. Catalina Vélez, Roberto Pazley y Juan de Howitt también explicaron su situación. Estos dos últimos fueron cuestionados por la celeridad de su trámite. A Pazley le tomó 6 meses obtener el carnet de discapacidad y a de Howitt 3 meses. Es un trámite engorroso cuando uno no cumple con todos los documentos desde el inicio. Bueno, le felicito, ¿no? Pero no es tan preciso como usted lo dijo. Yo soy una persona también preparada. Siendo una persona que conozco, me duró 2 años para sacar el carnet. Todos los comparecientes aseguraron estar dispuestos a una recalificación de sus carnets de discapacidad, informó Carolina Basante. Pese a que el 95% de las camas UCI del Hospital IES Ceibos está ocupado, en su mayoría con pacientes de otras provincias, hay la capacidad para habilitar 25 más ante un eventual incremento de casos en Guayaquil, mientras que en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo empiezan a retomar las atenciones patológicas. Jorge Escobar nos tiene más detalles. La mayoría de pacientes que libra su batalla contra el COVID a pulso, gota a gota, tiene entre 50 y 65 años. En la unidad de cuidados intensivos del Hospital IES Ceibos, solo queda una de las 41 camas a disposición. El 70% son de otras provincias fuera de Guayas y el 40% netamente de aquí de Guayas, el cual corresponde a un 25% de pacientes acá de Guayaquil. Luego de los días más abismales y en la víspera de agosto, la directora técnica advierte que pese a la disminución exponencial de los casos, marzo y abril dejaron escuela. Al momento tenemos dentro de nuestro plan de contingencia crecer 10 camas dentro del área de cuidados críticos y en el área de emergencia adaptar alrededor de 15 camas más para dar soporte a pacientes que necesiten o ameriten un cuidado de origen crítico. Lo establecieron como base para abarcar la pandemia. Debido a la potencia del virus, ya no atendieron a 4 afiliados, sino a 1 en cada habitación del área de hospitalización. 390 camas disponibles. De ellas, 177 han atendido la demanda y hoy solo hay 33 pacientes. Recibíamos alrededor de 298 a 400 pacientes día en el área de emergencia, a diferencia del día de hoy que receptamos entre 40 a pacientes diarios. 1.500 profesionales trabajan palmo a palmo en un franco desafío a la muerte. De un 5 a 10% de pacientes, que éramos lo que acostumbramos ver que llegaron a un 30, 40% de pacientes que fallecían. O sea, eso fue muy impactante para nosotros, ¿no? De las 80 camas que tiene en la unidad de cuidados intensivos el Teodoro Maldonado Carbo, solo 20 han sido destinadas para pacientes COVID. Esto no significa, sin embargo, según las autoridades, que no exista una disponibilidad adicional ante un eventual rebrote. 12 ahorita es el cupo disponible en caso de que pudiera haber pacientes que pudieran llegar a la emergencia. ¿Hacen un monitoreo diario? Diario, eso es a diario, en todo momento, a las 24 horas del día. Ecocardiógrafo, equipo portátil de rayos X de última generación y máquinas de hemodiálisis interna, que es la única unidad en el país. Acá incluso han vuelto a priorizar la atención de otras patologías, mientras la gente acate y el virus siga neutralizado en la ciudad. Con cámara de Hilario Vera, informó Jorge Escobar. Atención con lo siguiente, porque Ecuador participaría en ensayos clínicos para vacunas contra el coronavirus. Así lo anunció el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos. La vacuna COVAX, producida por la Alianza Gavi en Ginebra, tendría menores efectos colaterales. Fue durante la comparecencia virtual ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional que el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, anunció que Ecuador participaría en los ensayos clínicos de la vacuna COVAX
para poder enfrentar al coronavirus. Estamos por suscribir el día de hoy la participación para que el Ecuador, la población ecuatoriana pueda participar en ensayos clínicos de manera que se acelere el proceso de comercialización de la misma. Esto es con la vacuna COVAX. Detalló que este es el resultado de los encuentros virtuales que se han venido manteniendo con los promotores de la vacuna, misma que resaltó un particular interés, pues es la única sintética del resto de 4 que están en fase 3. Es una vacuna sintética y que por ser sintética también tiene la menor cantidad de efectos colaterales. Dentro de los esfuerzos para que Ecuador cuente con una vacuna, Ceballos además informó que se mantienen acercamientos con Pfizer, uno de los laboratorios líderes a nivel mundial en el sector farmacéutico, que también desarrollan una vacuna. Hemos hecho lo propio con Pfizer de los Estados Unidos, que está con un consorcio con la vacuna BioNTech de Alemania, con el laboratorio BioNTech de Alemania. En esta misma línea también dijo que se ha enviado una propuesta de aceptación para ser beneficiarios de Sinovac, la vacuna que se elabora en China. Es una vacuna que tiene 3 dosis a los días al inicio, el día 0, el día 7 y el día 14. En este marco indicó que si todo marcha bien, lo que quedaría por hacer es pelear el precio y el monto que se le asignaría a esta cartera de Estado. Y estamos preparando todo un plan de contingencia para la distribución en poblaciones que son prioritarias. En Quito informó Adriana Rojas. Y la situación en las funerarias de Quito con el paso de los días se torna compleja. Hay momentos en que han tenido que duplicar y hasta triplicar su capacidad por los fallecidos, muchos de ellos víctimas del COVID-19. La situación en varias funerarias de Quito es compleja. Hay días que trabajan a tope. Ángel Garzón cuenta que situaciones similares nunca antes las habían vivido. Normalmente nuestra empresa tenía de 4 a 5 servicios. Ahora son de 12 a 13, 14, 15 servicios diarios que atendemos. Solo mientras realizábamos esta entrevista había a la espera 12 urnas con cenizas para ser entregadas. Y es que ese es el primer paso, la cremación. Pero ¿qué sucede cuando estos crematorios están llenos y no pueden recibir a más cadáveres? Tuvimos un día que los hornos colapsaron, no tuvieron turnos para cremarnos y estuvimos con 40 cuerpos ahí en el parqueadero esperando los turnos. Entonces, porque no hay un frigorífico para tantos cuerpos, para 2 personas nada más, pero no para 40 cuerpos. Sebastián Barona, también gerente de otra funeraria, coincide con él. El número de fallecidos se ha incrementado, muchos de ellos con coronavirus y sospecha de coronavirus. Anterior a la pandemia manejábamos alrededor de 7, 8 cremaciones diarias en nuestros hornos crematorios. En la actualidad nosotros estamos llegando a realizar 30 cremaciones diarias. Él asegura que por la cantidad de víctimas mortales han tenido que optar por la entrega de turnos a los familiares de quienes buscan darles una cristiana sepultura. Nuestra respuesta era de 6 horas más o menos para la entrega de cenizas. En la actualidad estamos hablando de 48 horas para la entrega de cenizas. Jamás hemos tenido un número de fallecidos tan altos como es el de este momento desde mediados de marzo hasta acá en el Ecuador. Pero mientras la situación avanza y los enfermos continúan, luego de la cremación o la sepultura y en el caso de darse que ya no exista más capacidad, ya se tiene listo una tercera opción, los contenedores del Bicentenario, con capacidad para 180 cuerpos, pues desde el pasado 24 de abril han existido un incremento en el número de cadáveres recogidos en las calles y viviendas de Quito. Desde el 24 de abril, 204 cadáveres hasta hoy a las 14:30 con el cierre. El panorama ocurre en medio de un virus desbordado en la capital y con la poca colaboración de mucha gente. Informo, Marilyn Jaramillo. La Policía Nacional considera que el crimen de 2 personas ocurrido al interior de la cárcel de Guayaquil respondería a un hecho que estaría relacionado a la violencia interpersonal, es decir, que todo habría surgido en medio de una riña. A las 22 horas de este martes, guías penitenciarios fueron alertados tras los gritos desgarradores que salían desde la celda 41, ubicada en el pabellón A1 del Centro de Detención Provisional. Al llegar al sitio notaron la existencia de 2 cuerpos aún con tibia temperatura, pero ya sin signos vitales. Ambos fueron victimados con varias heridas de arma punzocortante
definitivamente heridas de carácter letal. La llegada de Policía Nacional a lo que yo ingresaron, lo único que se pudo es constatar ya su deceso. Los fallecidos llegaron hasta dicho centro carcelario el pasado 15 de mayo. Ese espacio se convirtió en el techo de ambos luego de ser detenidos, acusados de traficar con sustancias sujetas a fiscalización. Existen 3 aprehendidos por este hecho, que están siendo justamente ya judicializados por personal de la DINASED. Uno de los acusados se encontraba ya enfrentando un proceso por asesinato. Las investigaciones preliminares apuntan a que todo sería parte de una discusión generada en esos momentos. Por el momento manejamos la hipótesis de violencia interpersonal. Esta es una muerte vinculada a violencia interpersonal. Estamos manejando nosotros la figura motivacional de la riña. Informó José Morales. Continuamos informando. Se suspendió la audiencia de formulación de cargos contra Abdalá Bucaram y su hijo Jacobo dentro del caso de tráfico de bienes patrimoniales. La defensa del expresidente Alfredo Arboleda solicitó el diferimiento por problemas de salud. La diligencia estaba programada a las 10 horas en el complejo judicial de la Florida. Sin embargo, la defensa del expresidente Abdalá Bucaram solicitó el diferimiento. Según un Twitter de la Fiscalía, presentó un certificado positivo para COVID-19. Tiene un certificado del IES de que tiene síntomas muy similares al COVID. Solo tiene síntomas y pide el diferimiento para descartar, para hacerse la prueba y descartar. De esta forma se suspendió la audiencia de formulación de cargos contra Abdalá Bucaram y Jacobo Bucaram por el presunto delito de transporte, comercialización y tráfico de bienes del patrimonio cultural. El pasado 3 de junio en la vivienda del exmandatario se encontraron piezas arqueológicas. 22 se envió a periciar y tuvimos como resultado, de acuerdo a la pericia de autenticidad arqueológica, de que 3 de ellas son vasijas originales. Ahora bien, dentro de la normativa y dentro de los tratados internacionales es prohibida la comercialización de este tipo de arqueología. Y el dominio de las mismas las puede tener solo el Estado, lo cual son inalienables, intransferibles. El fiscal César Suárez indicó que sobre este caso ya se los ha convocado 2 veces para rendir su versión libre y voluntaria. A las 10 horas en la Fiscalía de la Merced se los está convocando nuevamente. Luego la respectiva pericia que le realizara el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, 3 de ellas son originales. Es entonces ahí donde existe o se adecua ya una conducta penal y la pena prevista tiene 2 tipos de sanciones, una de 5 a 7 y la otra de 7 a 10. ¿Y ellos se encasillan en cuál? En la de 7 a 10. Para este jueves también está prevista la audiencia por asociación ilícita en la Unidad Judicial Norte. El abogado de Jacobo Bucaram indica que no es necesaria la presencia de su defendido en la misma. No es necesaria la comparecencia de él, solo la comparecencia de los abogados. Él está aquí en Ecuador. Eso no le puedo dar esa información porque, como le digo, las investigaciones previas gozan del carácter de reserva. No existe ninguna difusión roja, ni existe ningún pedido de privación de libertad, no existe de hecho ningún proceso penal instaurado en contra de él. Todo está en investigación previa. Con estas 2 diligencias, la familia Bucaram suma 3 procesos judiciales en su contra, informó Roselena Vázquez. Y en Guayaquil, médicos posgradistas realizaron un plantón en los bajos del edificio del sector público para exigir al gobierno nacional el pago de sus remuneraciones tal como lo establece la ley humanitaria. Ellos llevan 5 meses al frente de la emergencia sanitaria. Ley humanitaria, contrato ocasional. Son médicos posgradistas de 6 hospitales de Guayaquil, quienes luego de su jornada laboral salieron con pancartas a expresar su malestar por el incumplimiento de la ley humanitaria. Su concentración llegó hasta los bajos del edificio público del sector social para exigir el pago de sus honorarios, ya que han estado desde los primeros días de pandemia salvando vidas. Las autoridades y la ley dice que tenía que ejecutarse a los 30 días de haber sido enviada y estamos hoy a los 36 días y no tenemos ni un pronunciamiento del Ministerio de Salud Pública. ¿Un centavo han recibido? Hay compañeros que sí han estado recibiendo sueldo, pero esos son los pocos. Elizabeth Garzón es médica gastroenteróloga. Trabaja más de 90 horas a la semana en el hospital Abel Gilbert y dice encontrarse contra la espada y la pared porque no tiene ningún ingreso.
Hacemos una guardia de 24 horas, pero no termina con las 24 horas. Entregamos guardia y salimos casi a las 28 horas. Para el día siguiente volver y tener 8 o 9 horas más durante todos los días. Tampoco reciben ninguna remuneración, pese a que todos estuvieron y estamos dentro de la pandemia. Y hay quienes están endeudados por los préstamos adquiridos con instituciones financieras para costear sus estudios. No es justo que existan robos, que no estén presos, que literalmente asesinen a las personas. ¿Y nosotros qué vivimos? ¿De que somos héroes y no tenemos que comer? Somos posgradistas autofinanciados que laboramos en los hospitales, pero que no recibimos ningún sueldo. Tenemos compañeros que pagan matrícula semestral, que pagan un estipendio mensual a la universidad, que son por miles de dólares. ¿Cómo vamos a pagar eso si no tenemos ni siquiera para vivir? A nivel nacional son 3.505 posgradistas que están en la misma situación. De estos, 1.200 pertenecen a la ciudad de Guayaquil. Este plantón se desarrolló este miércoles en el puerto principal. En los próximos días se extenderá en otras ciudades, informó Carlos Julio Gurumendi. El gobierno pagará $82 millones a los municipios en su intento de cubrir la deuda que tiene con las 221 alcaldías del país por concepto de transferencias mensuales por la Ley de Equidad Territorial. La Asociación de Municipalidades del Ecuador mantuvo una reunión con autoridades gubernamentales para buscar una salida a la deuda de más de $1.000 millones que tiene el Estado con las 221 alcaldías del país. Tras la reunión se hizo el siguiente anuncio. Vamos a proceder con unos pagos que totalizan $82 millones hasta finalizar el mes, de tal manera que podamos ir cerrando la brecha. El dinero será distribuido de la siguiente manera. $29 millones para los municipios pequeños, 34,8 millones para los municipios medianos y para los municipios grandes 18,3 millones de dólares. Con esto, el Estado quedaría al día con los municipios pequeños hasta el mes de mayo y con los medianos hasta marzo y abril. Se espera que para el mes de agosto se realice un pago similar, mientras que el representante de la Asociación de Municipalidades llevó otra propuesta a las autoridades. Al ser nosotros accionistas del Banco de Desarrollo, se pueda condonar parte de estas deudas porque son las que realmente nos complican a los 221 municipios del país. Ante esto, la respuesta fue la siguiente. Que esos pagos que tienen que hacer los municipios, Alvede, se reprogramen de una manera ordenada para aliviarles la liquidez, pero la condonación como tal no corresponde. En cuanto al pago por devolución del IVA, el ministro de Finanzas se pronunció. También para identificar aquellos municipios, sobre todo, que tienen más problemas de liquidez para hacer desembolsos que superan los $30 millones en los próximos meses. El tema de la deuda no termina, por lo que la siguiente reunión será la próxima semana entre autoridades y municipalidades, informó Valeria Navarro. Y este 30 de julio el mundo recuerda el Día contra la Trata de Personas. En nuestro país aproximadamente 700 personas han sido rescatadas de estas redes delictivas en los últimos 3 años, según fuentes oficiales. Más detalles en la siguiente nota. Soy explotada. Cuando se habla de trata de personas, no solo se debe pensar que las víctimas son utilizadas para fines sexuales. El artículo 91 del Código Orgánico Integral Penal va más allá y llega hasta quienes son obligados a realizar trabajo forzoso dentro del país, también desde o hacia otros países, con fines de explotación, entre otros. Cerca del 80% son mujeres, casi la totalidad de las víctimas son ecuatorianas. Le sigue Venezuela, Colombia, tenemos un caso de India. Son adolescentes de entre los 12 a 17 años y jóvenes de entre los 18 a 29. De junio del año 2019 al mismo mes del presente año, en Ecuador 41 personas han sido detenidas por ese delito, pero no todas han sido sentenciadas. Cuando dan un testimonio las víctimas, tienen el síndrome de Estocolmo. No se atreven a contar por el trauma sufrido. Y muchos de los casos se caen por aquello. Y también lo que ocurre es que se deriven a otro tipo de delitos. El director de Prevención, Trata de Personas y Tráfico Ilegal de Migrantes del Ministerio de Gobierno, Tomás Guayasamín,
asegura que desde el año 2017 hasta el 2020, 700 personas han sido rescatadas de las manos de estas organizaciones que se dedican a ese negocio con seres humanos. Las víctimas son engañadas con ofertas laborales fraudulentas, enamoramiento o también por supuestas amistades en redes sociales. Y según el COID, quienes sean declarados culpables por ese delito, se le impondrá una pena privativa de libertad de 3 a 17 años. Y si las víctimas son personas vulnerables, de 17 a 19 años. Y si estas terminan con daños psicológicos o físicos, tendrán que estar en la cárcel de 19 a 22 años. Y si le produce la muerte, de 22 a 26 años. Cuando hay agravantes, esto se acumula y puede haber este concurso hasta 40 años. La Asamblea General de las Naciones Unidas estableció en una resolución que el 30 de junio se declare el Día Mundial contra la Trata de Personas. Le presentamos el caso de Sandra Ferrini, una mujer que en América del Sur y en Europa lleva la bandera de la lucha contra eso que también es conocido como el mal de la esclavitud. 37 años que los considera una pesadilla. El único lugar al que yo logré escapar fue en España y volver a Uruguay. Después los demás siempre me captaban. Vos vas a hacer un objeto. Yo, por ejemplo, tú ves que yo tengo pechos, pero yo no tengo pechos porque se me inyectó aceite de avión. Esto me trajo muchos problemas y tuvieron que hacerme una mastectomía bilateral. Y así hay muchas ecuatorianas que están pasando por difíciles momentos, engañadas, y otros trabajando de forma forzada, lejos de su tierra natal y de sus seres queridos, informó Charlie Pisa. Cambiamos completamente de tema para contarles que el video de un niño que coloca una mascarilla a un perro para cuidarlo del COVID-19 se viralizó en redes sociales. El gesto de Anthony, que fue grabado por un vecino en un barrio de la ciudad de Ambato, incluso se ha replicado en medios internacionales. Hola, Bessie, ¿a dónde se va? No voy a afilar la tijera y comprar también los huevos y la leche. Es la inocencia de un pequeño que demuestra el amor por su mascota. Cuando van a salir de casa, antes de subirlo a la bicicleta, se toma su tiempo y le cubre con una mascarilla a su fiel amigo. Yo le tengo a mi perrito 6 años y él es el único con el que he estado y él es mi mejor amigo. Woody es experto en viajar en bicicleta. Cuando ve a su amigo cargar la mochila, salir de casa con su pequeño caballito de acero, no duda en seguirlo. Fui a comprar huevos y la leche para mi familia. Un vecino del barrio Pinjo de la ciudad de Ambato grabó el gesto de Anthony de 10 años de edad. Grabarlo sin que él se dé cuenta, pues para que salga natural como se ve en el video. No he sabido que yo era muy importante para mis perritos y para la gente. Informó Iván Casamen. Así es, imagínate, con lo que salen ahora, una carrera hacia atrás. Impresionante, la verdad. Mientras unos hablan de que para atrás ni para coger impulso, este señor, imagínese. Ahí está el ejemplo de Aaron. Bueno, si es lo que le gusta, pues adelante. Con esto finalizamos la presente emisión, amigos. Así es, mañana tenemos más información a las 5 de la mañana con 45 minutos en el Despertar de la Noticia con Mayra Montaño y José Luis Arevalo. Ahí los esperamos. Muchas gracias por habernos acompañado. Un fuerte abrazo para todos. Buenas noches.